Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos nuestra sección de estudio de la revista La Atalaya. Artículo de estudio número 40. Tema como Pedro, sigamos adelante. Tomado del texto de Lucas capítulo 5, el versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Palabras del apóstol Pedro. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra preparación. Recuerda que este estudio o este video es por preguntas y respuestas, así que de antemano puedes leer el estudio o el artículo 40 de nuestra revista La Atalaya. Empezamos entonces, primera pregunta. Primera pregunta, ¿cómo reaccionó Pedro al pescar muchísimos peces de forma milagrosa? Bueno, Pedro reaccionó con asombro y humildad al pescar muchísimos peces de forma milagrosa. Al darse cuenta del milagro, exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pregunta número 2. ¿Cómo nos ayuda a analizar el ejemplo de Pedro? Bueno, analizar el ejemplo de Pedro nos ayuda a comprender que a pesar de nuestras debilidades y errores, Jehová no espera que seamos perfectos, sino que perseveremos y sigamos luchando a pesar de nuestras debilidades. En otro comentario, el ejemplo de Pedro también nos enseña que a pesar de sus defectos, recibió la compasión de Jesús y continuó sirviendo a Jehová, lo que nos motiva a seguir adelante a pesar de nuestras propias luchas y debilidades. Pregunta número 3. ¿Por qué necesitamos perseverar? Necesitamos perseverar porque, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Aunque pensemos que hemos vencido una debilidad, podemos sufrir una recaída. Pero si no nos rendimos, Jehová nos ayudará a seguir mejorando. Subtema: las luchas y bendiciones de Pedro. Pregunta número 4. El texto que tenemos que leer antes es Lucas capítulo 5, versículos 5 al 10. Y la pregunta dice cómo se describió Pedro a sí mismo y cómo lo tranquilizó Jesús. Pedro se describió a sí mismo como un hombre pecador cuando se dio cuenta del milagro de la pesca. No se sabe por qué Pedro se describió así ni en qué pecados estaba pensando. Jesús notó que Pedro tenía miedo, quizás porque le faltaba confianza en sí mismo, pero también sabía que Pedro podía mantenerse fiel, así que bondadosamente le dijo, ya no tengas miedo. Así que al ver la confianza de Jesús, que Jesús tenía en él, pues le dejó una profunda huella. Pregunta número 5. ¿Qué bendiciones recibió Pedro por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús? Pedro recibió bendiciones significativas por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús. Como discípulo de Cristo, Pedro vivió magníficas experiencias como presenciar los milagros de Jesús, ser testigo de una visión de la gloria que tendría Jesús en el reino y recibir la oportunidad de confirmar su amor por Jesús después de su resurrección. Estas experiencias marcaron su vida y le brindaron un profundo sentido de alegría y realización espiritual. Párrafo número 6. ¿Logró Pedro superar enseguida sus debilidades? Pedro no logró superar inmediatamente sus debilidades. A pesar de las magníficas experiencias que vivió como discípulo de Cristo, tuvo que seguir luchando por sus debilidades. Por ejemplo, reprendió a Jesús cuando éste explicó
que tendría que sufrir y morir para cumplir las profecías bíblicas. Discutió con otros apóstoles sobre quién era el mayor y la noche antes de morir negó 3 veces a Jesús. Pregunta 7. Después de resucitar, ¿qué oportunidad le dio Jesús a Pedro? Después de resucitar, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de confirmar su amor y le invitó a pastorear humildemente a sus ovejas. Punto número 8. ¿Qué grave error cometió Pedro en Antioquía? Pedro cometió un grave error en Antioquía al ceder a la presión de ciertos judíos cristianos y separarse de los cristianos de origen gentil cuando llegaron algunos de Jerusalén. Esto llevó a una conducta hipócrita que Pablo pues tuvo que confrontar públicamente. Subtema que ayudó a Pedro a seguir adelante. Párrafo número 9. De acuerdo con Juan capítulo 6, versículos 68 al 69, cómo demostró Pedro su lealtad. Pedro demostró su lealtad cuando Jesús dijo algo que sus discípulos no entendieron, sin siquiera hacer una pregunta ni esperar que Jesús aclarara el asunto, pues muchos lo abandonaron. Pero Pedro no. Él dijo delante de todos, dijo que Jesús tenía palabras de vida eterna. Pregunta del párrafo número 10. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en Pedro? Jesús demostró que confiaba en Pedro de varias maneras. Por ejemplo, la última noche de su vida en la tierra, Jesús ya sabía que Pedro y los demás apóstoles lo abandonarían, pero a pesar de eso, expresó su confianza en que Pedro volvería y es más, dijo que fortalecería a sus hermanos. Y después de resucitar, se le apareció a Pedro a solas. Pregunta 11. ¿Cómo le garantizó Jesús a Pedro que Jehová lo cuidaría? Jesús le garantizó a Pedro que Jehová lo cuidaría y le daría lo necesario al realizar un milagro de pesca milagrosa, donde Pedro y otros apóstoles se beneficiaron nuevamente de una gran cantidad de peces. Así Pedro le dio prioridad a su ministerio y ayudó a muchísimas personas a hacerse discípulos de Cristo. Subtema Lecciones para nosotros, párrafo número 12. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad? El ejemplo de Pedro nos ayuda si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad, ya que nos enseña que Jehová pues no espera que seamos perfectos, sino que perseveremos y sigamos luchando a pesar de nuestras debilidades. El relato de Pedro nos enseña que a pesar de sus defectos, recibió la compasión de Jesús y continuó sirviendo a Jehová, lo que nos motiva a seguir adelante a pesar de nuestras propias luchas y debilidades. En otro comentario, el caso del hermano antes de conocer la verdad, es un ejemplo de cómo Jehová pues puede fortalecer a las personas para seguir adelante a pesar de sus debilidades. A pesar de haber abandonado por completo su conducta inmoral, pues este hermano a veces experimenta malos deseos. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu de Jehová, aprendió que era posible seguir el camino de la verdad. A pesar de sus imperfecciones, Jehová le permitió servirle y lo fortaleció continuamente. Párrafo 13. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Bueno, podemos imitar el ejemplo de Pedro
al buscar la ayuda de Jehová para vencer nuestros temores y actuar con valentía, tal como lo hizo Pedro al pedirle ayuda a Jehová y lograr actuar con valor. En otro comentario, pues Horst, un joven testigo que vivió en Alemania nazi, venció sus temores gracias a la ayuda de sus padres y el apoyo de Jehová, pues en varias ocasiones se dio a la presión en la escuela y dijo el saludo de Hitler. En vez de regañarlo, pues sus padres oraron con él y le pidieron a Jehová que le diera valor. Gracias a la ayuda de sus padres y a que se apoyó en Jehová, pues este joven se pudo mantenerse firme. Pregunta 14. ¿Cómo pueden los pastores animar con cariño a los que están desanimados? Los pastores pueden animar con cariño a los que están desanimados recordándoles que Jehová los ha traído a la verdad y asegurándoles que Jehová nunca los dará por perdidos, porque los ama y es leal. De manera que los pastores pueden brindar el ánimo necesario para que los hermanos se mantengan fieles. Pregunta número 15. ¿Cómo muestran las experiencias de Pedro y de Horst que Mateo 6:33 se cumple? Bueno, las experiencias de Pedro y de Horst muestran que Mateo 6:33 se cumple siempre. Pedro dio prioridad al ministerio y en el Pentecostés del año 33 dio un testimonio valiente que ayudó a miles de personas a aceptar las buenas noticias. Horst, por su parte, decidió ser precursor, a pesar de su situación económica, y al poner a Jehová a prueba recibió una donación anónima que le permitió ser precursor durante meses. Estos ejemplos muestran que al buscar primero el reino de Dios, Jehová cuidará de las necesidades materiales de sus siervos. Párrafo número 16. ¿Por qué vale la pena que examinemos el ejemplo de las cartas de Pedro? El ejemplo y las cartas de Pedro. Bueno, vale la pena examinar el ejemplo y las cartas de Pedro porque contiene lecciones valiosas para nosotros. Pedro enfrentó desafíos y debilidades, pero con la ayuda de Jehová logró superarlos y seguir adelante. Las experiencias de Pedro nos enseñan que Jehová puede fortalecernos y ayudarnos a no rendirnos, incluso cuando luchamos con las mismas debilidades durante mucho tiempo. Además, las cartas inspiradas que Pedro envió a las congregaciones del siglo I contenían puntos importantes que podemos aplicar en nuestra vida hoy en día. Preguntas de repaso. ¿Qué debilidades tuvo que superar Pedro? Pedro tuvo que superar varias debilidades. En Lucas 5:8, Pedro se describió a sí mismo como hombre pecador y mostró falta de confianza en sí mismo. Además, en varias ocasiones Pedro cometió errores graves, como cuando reprendió a Jesús por hablar de su sufrimiento y su muerte, cuando discutió con otros apóstoles por quién ser el mayor, cuando cortó la oreja de un hombre y cuando negó conocerlo a Jesús 3 veces. A pesar de estas debilidades, Jesús no se dio por vencido a Pedro y no lo dio por perdido, a Pedro y le dio la oportunidad de confirmarle su amor después de resucitar. Siguiente pregunta que ayudó a Pedro a no rendirse y seguir adelante. Pedro no se rindió a pesar de sus errores y fracasos. Aunque cometió errores como negar a Jesús y comportarse hipócritamente en ciertas ocasiones, Pedro perseveró en su servicio a Jehová. Lo que lo ayudó a seguir adelante fue su lealtad a Jesús y su fe en él. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que sus discípulos no entendieron, muchos lo abandonaron, pero Pedro no. Y dijo delante de todos que Jesús tenía palabras de vida eterna. Y un último comentario a la pregunta de qué lecciones aprendemos del ejemplo de Pedro. En primer lugar, aprendemos que Jehová no espera que seamos perfectos, sino que perseveremos a pesar de nuestras debilidades.
Pedro era un hombre con defectos y sentimientos como los nuestros, pero siguió adelante en su servicio a Jehová. En segundo lugar, podemos aprender que la lealtad a Jesús y la fe en Él son fundamentales para seguir adelante. A pesar de los errores y fracasos de Pedro, su lealtad a Jesús lo ayudó a perseverar. En tercer lugar, aprendemos que es importante reconocer nuestros propios errores, arrepentirnos de ellos. Pedro cometió errores, pero se arrepintió y siguió adelante. Esto ha sido todo en cuanto a los comentarios de nuestra revista Atalaya. Espero que te sean de mucha ayuda y nos estamos viendo en una próxima ocasión.